Durante la Gran Depresión, Annie es una pequeña huérfana bajo el yugo de Miss Hannigan. Ella y las otras huérfanas viven una vida de maltratos. Todo cambia cuando el asistente del hombre más rico del mundo va al orfanato por una niña para que pase una semana con Warbucks, el millonario. Annie es la elegida y pronto se gana el corazón de todos. Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de Annie, o como lo conocemos aquí, Anita la Huerfanita. Anita la Huerfanita es un musical de 1977 con la música de Charles Strouse y Martin Charmin y con el guión de Thomas Meehan. Y en 1924 sale un pequeño cómic, una tira cómica hecha por Harold Gray. Este se llamaba Little Orphan Annie, la pequeña huérfana Annie. En ella presenta las aventuras de esta niña huérfana con su perro Sandy. Y como suele suceder en todas las caricaturas, pues siempre tienen cortes políticos. Harold Gray va a morir en 1968, pero el cómic sigue vivo gracias a otros caricaturistas que lo continúan, y es así que en el 2010 se acaba por completo la tira cómica. Para hacer el musical ellos van a querer el contexto de la Gran Depresión. La Gran Depresión a grandes rasgos se va a decir que es de 1929 a 1939. Seguramente han escuchado por ahí que en 1929 en octubre cayeron los precios de la bolsa y todo se desplomó y todo entró en un caos. Pues resulta que esa no fue una causa de la Gran Depresión. Bueno, no una causa como tal. Eso fue como una consecuencia de varios problemas que ya venían pasando. En los años 20 la población se deschongó comprando y comprando, pero además con crédito. No era su dinero. Pero los bancos quebraron. Muchos de los bancos quebraron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente pedía y pedía crédito. Llegaba un momento en donde el banco ya no tenía dinero para dar ese crédito, entonces ya no podía pagar mil cosas y morían. Entre mil cosas más, vamos a ver cómo fueron las consecuencias de todos estos problemas, que al final es la Gran Depresión. Por la falta de préstamos, muchas de las empresas ya no tenían cómo pagarle a sus empleados. Entonces, una de otra, o dejaban ir como a la mitad de los empleados, o de plano la compañía quebraba. Eso implicaba que había un montón de desempleo. Para 1932, 10 millones de personas estaban desempleadas. Tú ves documentales de esta época o incluso fotos. La vida de las personas estaba por los suelos, porque cómo podían entonces conseguir comida. Muchos, sobre todo los hombres, iban a las carreteras a ver si encontraban algo para trabajar o así, pero simplemente no había. Fue una época oscura. Annie, el musical, va a estar puesto en este contexto, sin embargo, un poco más, llegando hacia los 40. ¿Por qué lo decimos así? Porque Annie, de hecho, en el musical, que no aparece en la película, pero en el musical, cuando ella escapa del orfanato la primera vez, se encuentra con esta ciudad llamada Hooverville. Es una pequeña zona miserable, como lo dicen, creada por las personas que perdieron su empleo y básicamente se quedaron sin hogar. En este lugar cantan una canción, We'd like to thank you, Herbert Hoover. Te queremos agradecer, Herbert Hoover. Que Herbert Hoover fue, de hecho, el que estaba en la presidencia en ese momento, en donde ocurrió todo el desastre. Después de Herbert Hoover va a venir Roosevelt con lo que se le llama el New Deal, el nuevo trato, que va a ser el inicio de salvar prácticamente la economía. Por eso en el musical ya sale Roosevelt. Ya están en un proceso de sanación y cantan la canción de Navidad, New Deal for Christmas. Pero ¿cómo llega Anita la Huerfanita o Annie al escenario y se convierte en un musical? Pues bueno, cuentan que en 1972 Martin Charmin se acerca a Thomas Meehan para proponerle hacer un musical acerca del cómic de Anita la Huerfanita. Thomas Meehan al principio le dice como, cero voy a participar en esto, ¿por qué querríamos hacer un musical de una niña sin papás? No le veo sentido a esto. Pero tiempo después, ya que le platica la idea y cómo estaría todo, Thomas Meehan acepta y crea el guión de Annie. Que si el nombre de Thomas Meehan le resulta un poco conocido o su fotografía, es porque realmente es muy famoso. Él ha escrito varios guiones de musicales, entre ellos los de The Producers, Hairspray, Young Frankenstein y otro que también amamos, Cry Baby. Que ese no le fue muy bien, pero no nos importa.
No fue tan fácil crear el musical porque, como les comenté, en 1972 es cuando empiezan con la idea y la producción duró 5 años. Duró 5 años a que ya todo estuviera listo para que en 1977 se pueda estrenar en Broadway. Y obviamente lo más importante de la obra era saber quién iba a ser de Annie. Aquí hubo varias propuestas, pero finalmente la actriz que queda para interpretar a Annie es Kristen Vigard. Kristen Vigard realmente es la primera persona en interpretar a Annie, pero después de verla en la primera función antes de Broadway en Connecticut, donde se estrenó para ver cómo reaccionaba el público, los productores se dieron cuenta que era una niña demasiado linda, demasiado tierna y que necesitaban a una actriz que fuera mucho más ruda de carácter para interpretar a Annie. Y es ahí donde es reemplazada por la actriz Andrea McArdle. Esta actriz también salía en Annie, pero era una suplente de otras de las huérfanas, ni siquiera de Annie. Pero al verla los productores la aprobaron y al final ella es la que se queda y se queda en la temporada en Broadway. La verdad es que Annie es un musical que el público ha amado desde el primer momento. Cada año que pasaba la gente más quería verlo y en los Tonys recibió 11 nominaciones, de las cuales ganó 7. Mejor musical, mejor banda sonora y mejor guión. Y dentro del cast de la producción original tenemos a Andrea McArdle, que es la que les cuento que al final se quedó como Annie. Ella es una actriz especialmente de teatro. Ella ganó el Tony por el musical de Anita la huerfanita. Entre las obras más famosas que ha hecho están Los Miserables, está La Bella y la Bestia. Como Oliver Warbucks o Daddy Warbucks tenemos al actor Reed Shelton. Él era un actor principalmente de teatro y algunas de las obras en las que participó fue en My Fair Lady y en Carrusel. Como la señorita Grace tenemos a Dorothy Loudon. Ella es una actriz también de teatro. Ella se ha llevado varios Tonys, entre ellos uno por Anita la huerfanita y por Ballroom. Y como Miss Hannigan tenemos a la actriz Sheila Cameron Hancock. Ella también es actriz de teatro. Ella ha participado tanto en obras de Broadway como de West End y ha ganado varios premios por ello. Dentro de ellos ganó un Tony por Miss Sloane y también un Laurence Olivier Award por Cabaret. Como dijo Pau, el musical de Annie fue muy famoso, tan famoso que se hizo un tour en Estados Unidos como tenía que ser, pero hecho por 4 compañías diferentes, que de hecho hay un documental muy interesante que se llama Life After Tomorrow, la vida después de mañana, haciendo referencia a la canción de Mañana de Annie, en donde las que hicieron de huérfanas o de Annie cuentan sus experiencias y de cómo eso más o menos les afectó después de la vida. Como que hay personas que sí lo superaron, pero hay muchas que no, eran todo para el público y al día siguiente ya no eran nadie. En West End, en 1978, tan solo un año después de la puesta en Broadway, claro que tenía que tener su producción. Andrea McArdle también fue, de hecho, la primera en West End, la primera Annie. Después, en 1997, va a haber un Broadway revival de Anita la huerfanita. Pero una cosa que le dio muy mala publicidad a este revival fue la elección de Annie. Pues resulta que después de 2 meses de buscar a la niña perfecta para ser Annie, al final todo se iba a consolidar en un concurso en Macy's, la tienda departamental Macy's, en donde iban a elegir a la ganadora, a quien sería Annie, y también de paso iban a decir a las otras huérfanas. ¿Quién gana este concurso? Que estuvo ahí 2 meses en casting, fue Joan Pacitti. Y además, como este concurso fue muy publicitado, pues todo el mundo sabía, todo el mundo ya estaba en su mente que Joan Pacitti iba a ser Annie y todos le aplaudieron y la amaron. Antes de llegar a Broadway se hizo un pequeño tour como para ir yendo hacia Broadway de 4 semanas. 4 semanas Joan fue Annie. Sin embargo, antes de la presentación en Broadway, el gran estreno de Broadway, a Joan le da bronquitis, por lo que no puede participar. Sin embargo, en vez de poner a la suplente, pusieron a otra niña llamada Britney Kissinger. Haciendo la historia corta, al día siguiente le hablaron a Joan y le dijeron que ya no era Annie. Bye.
¿Cómo pueden hacer estas cosas? Con niños, insisto. Esto fue noticia. Obviamente las personas estuvieron al tanto y dijeron, ¿qué onda? Por eso, esto es una de las causas principales, dicen, que el revival de Broadway de 1997, jóvenes, apenas duró un año. Y así, la verdad es que entre revivals y tours, también hubo muchas puestas en escena alrededor del mundo. Tan solo en Latinoamérica se pusieron en México, que Pau, de hecho, estuvo en una de esas puestas en escena, ¿verdad? Conoció a Dana Paola. Parece que yo actué en la puesta. En México estuvo 4 veces. En Argentina también hubo una puesta de escena. En Brasil, en Perú y en Colombia. Total, después del primer musical de Annie, decidieron hacer una secuela. Esto ya estaba en plan. Se llamaba Annie 2, La venganza de Miss Hannigan. Y le fue muy mal. Quitaron todo. Decidieron volver a trabajar desde cero en una secuela y terminaron con un pequeño musical que se llama Annie Warbucks, que definitivamente ya no tenía nada que ver con lo demás. Poco después del estreno del musical, Thomas Meehan, el escritor del musical, va a hacer una novela del musical, pero aquí profundiza en muchos de los personajes, les da backstories, contextos e incluso nos da una descripción física de cada uno. Y los problemas son más graves. El abuso de Miss Hannigan es mucho mayor. Llega entonces la película, yo creo que la película más famosa del musical, de 1982. Seguramente si no viste el musical de Annie, 100% la conoces por la película. La verdad fue una producción muy grande. Tan solo por Annie buscaron en 20 estados. La guionista va a ser Carol Sobieski, que va a cambiar varias cosillas del musical. Por ejemplo, los guardaespaldas que salen en la película, Punjab y The Asp, realmente no salen en el musical, pero sí salen en las tiras cómicas de Annie la huerfanita. También le dan una pequeña redención a Miss Hannigan y en el final, en lugar de ser Navidad, porque la película se estaba rodando en verano, decidieron hacerlo mejor el 4 de julio. De acuerdo a toda la remodelación de la historia, tuvieron que quitar varias canciones y agregaron otras. Pues sí, al final cambiaron muchas cosas y les voy a decir que Martin Charning no estuvo impresionado. De hecho, no le gustó nada la película. El letrista, el que trabajó muy de cerca en el musical, él dice que le quitó toda la esencia al musical de Annie. Hay varias críticas, en general las críticas fueron buenas, pero todo se resumió a que era una película que realmente no te dice mucho, no te aporta mucho, pero está bonita. Y es que ¿a qué se refieren? El musical de Annie, de Broadway, la puesta en escena, nos da un poco más de contexto, da un poco más de crítica política hacia la situación económica de la Gran Depresión, de cómo vivía la gente, y en la película pues quitan mucho ese peso y pues sí ganó lo invertido, pero no hubo mucha ganancia para Columbia Pictures. Y para el cast tenemos a Aileen Quinn como Annie. Y ella tiene una historia particular de cómo llega a Annie de 1982. Ella ya había participado en la obra de Broadway como alternante con las demás huérfanas, realmente nunca como Annie, pero después de que la ven llama la atención y después de varias audiciones y de pasar por 8,000 personas que querían el papel de Annie, finalmente se lo dieron a ella. Su participación en Annie le dio 2 nominaciones al Golden Globe y extrañamente también una nominación al Razzie, que el Razzie es un premio que se da a las peores actuaciones. Entonces el mismo año la nominaron para lo mejor y para lo peor. ¡Qué feos son estas personas! ¿Qué hacen los Razzies? Además tú pones una niña. Exacto. Después de Annie siguió actuando en pequeños papeles, pero después de un rato dejó la actuación y formó su propia banda, en la cual ya sacó 2 álbumes. Como Oliver Warbucks tenemos al actor inglés Albert Finney. Es un actor que me cae muy bien. Él fue un actor inglés, tanto de teatro como de cine. Hizo muchas películas, ganó muchos premios. Dentro de las más famosas lo tenemos en El asesino
asesinato del Expreso de Oriente como el detective Hércules Poirot. Como Miss Hannigan tenemos a la comediante y actriz Carol Burnett. Ella se hizo muy famosa por su programa El Show de Carol Burnett, no solo por lo chistoso que era, sino porque fue una de las primeras mujeres en tener su propio programa. Y como se imaginarán, tiene varios Emmys, Tonys e incluso Golden Globes. Y como la señorita Grace tenemos a la actriz Anne Reinking. Ella es una actriz más de teatro y de musicales. Si ven la película de Annie pueden darse cuenta que es la que mejor coreografías tiene, porque ella era coreógrafa. De hecho ganó premios por sus coreografías. Ella se hizo muy famosa también por participar en Chicago y en la película All That Jazz. Y también en la película como Rooster, como participación especial, sale Tim Curry, que él es un actor de muchas cosas. Él es el payaso Pennywise en las películas de It de los 90. Él es el mayordomo en la película del Club y obviamente es el Dr. Frankenfurter del show de terror de Rocky. ¡Lo amo! Hubo algunas secuelas de Annie. La primera fue en 1995, que se llamaba Annie Royal Adventure. Solo sale una parte de la canción de Tomorrow. Realmente esta película no es un musical, es más la historia y ya. Y después en el 99 Disney hizo una película que, como les digo, era secuela de Annie, entonces es una historia diferente. Varios años después, en el 2011, Will Smith había anunciado que él quería hacer una nueva versión de Annie. En esta versión los productores serían Will Smith, su esposa Jada Pinkett y el rapero Jay-Z, y quien protagonizaría esta película sería la hija de Will Smith, Willow. Sin embargo, al pasarle unos años en lo que se formaba el proyecto, su hija ya había crecido para el papel. Finalmente Willow sería sustituida por la actriz Quvenzhané Janae Wallis y el que saldría como Daddy Warbucks sería el actor Jamie Foxx. A esta versión no le fue mal, pero tampoco le fue bien realmente. Hay gente que le gustó mucho, hay gente como Frida que no le gusta. ¿Qué disfrutan las canciones? El autotune. Que cabe aclarar que esta versión de Annie es en el presente, entonces intentaron que las canciones sonaran mucho más moderna e incluso hicieron algunas nuevas. Por último, en 2018 se hizo un documental de cómo fue el proceso de Annie, de la producción original, y en el 2021 se anunció que se quería hacer una versión live de Annie que pasarían en la televisión. Y eso fue todo, esperemos les haya gustado este video de Anita la huerfanita. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse y darle like. Comenten si les gusta Annie y su canción favorita. Nos vemos en el siguiente video.